En esta organización hay personas que por su constancia, compromiso y calidad humana se convierten en todo un referente. Hoy tengo el honor y la enorme satisfacción personal de entrevistar no solo a un compañero imprescindible en la lucha jurídica por los derechos de los guardias civiles, sino también un amigo con el que he compartido muchas horas de trabajo, alegrías y alguna que otra frustración. Hablar del secretario jurídico nacional de AUGC es hablar de rigor, de estrategia legal brillante y de una entrega que va mucho más allá de horarios. Es hablar de alguien que lleva años dejándose la piel para que nuestra profesión sea más justa, más digna y más reconocida. Lo hizo cuando en Estrasburgo logramos una victoria histórica y lo sigue haciendo hoy sin descanso, frente a cada agravio que afecta a nuestros compañeros y compañeras. Por todo ello, y en un momento especialmente relevante como el actual, me siento orgullosa de poder conversar con él sobre la reciente sentencia del Supremo, el Real Decreto 402/2025, y lo que todo esto supone para nuestro colectivo. Es tiempo de análisis, de respuestas claras y también de mantener viva la llama de la justicia social que guía nuestra acción. Con todo ello, Nemiña, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y desde luego no es nada individual, el trabajo es un trabajo en equipo y es cosa de toda UGC. Bueno, pues si te parece, para empezar y meternos de lleno en la actualidad, nos gustaría saber, antes de nada, un poco más sobre el representante y también pues sobre tu persona. Entonces, permítame que te pregunte cuándo y cómo empezó tu implicación con AUGC y qué te motivó para dar este paso. Sí, como socio empecé ya hace muchísimos años, estamos en una unidad donde éramos todos compañeros jóvenes y un gran compañero que tengo pues me animó a dar el paso y nos asociamos bastantes compañeros de esa unidad. Prácticamente estamos toda la unidad asociada. Como representante empecé un poco más tarde, ya cerca del año 2000, a raíz de una resolución de Valdivieso donde me daba la razón en la reclamación que había hecho sobre la regulación de los días no deducibles, porque no existían en la Guardia Civil antiguamente. Me dirigí a la delegación de Coruña para entregarles la resolución y que la pudieran difundir al resto de delegaciones. Y a partir de ahí, pues ya me picó el gusanillo, me atraparon y desde entonces llevo con la organización. La motivación, pues como cuando entré en la Guardia Civil, fue la vocación. Yo entré en la Guardia Civil por vocación, porque me gustaba ayudar a la gente, y una vez dentro es donde descubrí que quien más ayuda necesitaba eran los que estábamos dentro, no la gente que estaba fuera. Y por eso me impliqué y desde entonces pues sigo en AUGD. Bueno, como todos sabemos, tu trayectoria en AUGC es ampliamente reconocida, especialmente en el área jurídica, donde has sido uno de los pilares fundamentales durante años. ¿Hay algún momento que recuerdes con especial emoción o con orgullo? Son muchos los momentos que hay, sobre todo cuando algún compañero te llama llorando de alegría porque le ha dado la razón la administración en una reclamación o el juzgado en su caso, después de años de lucha para intentar conseguir lo que era justo. Por nombrar algún momento especial, recuerdo cuando la Comisión Europea requirió a España para que cumpliese con la directiva sobre jornada y le obligó a modificar la jornada laboral que dio lugar a la norma del 2014. En ese caso es doblemente satisfactorio porque cuando estamos con los grupos de trabajo de la norma del 2010, que fue lo que me llevó a presentar la denuncia, cuando yo les advertía de que no se estaba cumpliendo con la legalidad, no solo la administración no me hacía caso, sino que alguna asociación que supuestamente defendía los derechos de los compañeros me llamaba pesado por insistir tantas veces en ese asunto. Finalmente, al ver la resolución de la Comisión Europea, pues llevas una gran satisfacción por doble lado. Por un lado, por darle las narices a esas asociaciones y por otro, por demostrar a la Administración que estaba equivocada. Cuando hablamos de presión, Nemiña, digo yo que no debe haber sido fácil sostener durante años una lucha constante en tribunales mientras se atiende a miles de compañeros que depositan en ti su confianza. ¿Cómo compaginas esa carga con tu vida personal? Realmente es muy complicado. Ya no solamente por el trabajo de las llamadas telefónicas que recibes, los WhatsApps, que fue el peor invento del mundo para
nuestra posición como representantes porque nos escriben a cualquier hora del día o de la noche, pero sobre todo por el tiempo que hay que dedicar a la lectura. Si solamente te dedicas a escuchar y a preparar escritos, no avanzas, no tienes nuevas ideas. Lo que estás obligado es a leer mucho, a buscar mucha legislación, a buscar sentencias. Estás todo el día metido en Internet en bases de datos jurídicas. Eso come mucho tiempo y durante el día es muy complicado porque recibes constantes llamadas y te distraen. Entonces tienes que dedicar parte de la noche y después tienes que dedicar muchos fines de semana, que es cuando menos te molesta la gente y puedes hacer más avances en cuanto a la lectura y la comprensión de lo que estás leyendo. Mi rutina es sencilla, me levanto 7, 8 de la mañana, enciendo el ordenador y el ordenador no se apaga hasta la noche. Hay días que estoy comiendo y estoy con el teléfono o estoy incluso con el ordenador con algún escrito o descargando alguna cosa que nos ha llegado por correo electrónico. Por poner un ejemplo de la situación familiar, hace unos 15 años cogí una residencia de verano en Adra y desde allí nos desplazamos a distintas localidades para visitar. Mi mujer, cuando regresamos a las vacaciones, dijo que no volvía a salir de vacaciones conmigo porque todas las visitas me pasaba todo el tiempo con el teléfono en la oreja, era imposible hacernos fotos y llegaba la noche y cuando llegamos a la residencia para descansar, yo me ponía con el ordenador. Entonces es complicado. Compaginar una cosa con la otra es complicado porque no tienes un horario. Aquí tanto al día de la semana o la hora del día. Estás siempre con cosas. La verdad que es muy emotivo que cites también el trabajo que realizan las parejas o de los representantes de una asociación, sobre todo sobrellevando esos viajes, ese estar constantemente a un teléfono. Bueno, desde aquí me uno a tu intervención conforme a ellas. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya en materia que nos ocupa en esta entrevista. Y sí te quería hacer una pregunta muy clara. La sentencia del Supremo y el posterior Real Decreto 402/2025 han generado una fuerte polémica. ¿Qué sensación te deja a ti como jurídico de AUGC y como representante de miles de guardias civiles ver que el mismo día que se anuncia esta sentencia se aprueba un real decreto con tanto calado? Bien, pues mira, lo primero que sentí fue sorpresa, pero no sorpresa porque se sacase al mismo tiempo las dos cosas. Nosotros llevamos tiempo trabajando con la Administración, pedíamos reuniones y hablamos con gente del Ministerio de Interior. Y siempre nos decían los mismos, que los trabajos estaban avanzando, que había varias posibilidades, tenían varios escenarios que manejaban y cada escenario tenía su propio proyecto. Y entonces no entendíamos ese retraso en tener reuniones ya formales y con documentación en la mesa para poder tratarlo. Claro, cuando de repente nos llega la sentencia, ahí es cuando nos damos cuenta. La Administración estaba jugando a esperar a la sentencia para decidir qué escenario era el que iba a manejar y qué norma tenía que sacar adelante. Por eso la norma fue tan rápida, porque ya tenían preparado todo. Lo único que originaba era que estaban esperando a la sentencia y eso fue lo que originó el retraso y el no poder tener un cauce más abierto para tratar el tema con antelación. Por lo tanto, ¿crees que ha habido una cierta prisa o incluso una precipitación por parte del Ejecutivo tras conocer la sentencia? ¿O parece más una reacción estratégica que una planificación a largo plazo? Yo creo que se trata de aprovechar la sentencia. A la Administración esta sentencia le viene muy bien. La Administración desde el primer día estaba dispuesto a darnos lo que le da la sentencia, que es la jubilación de la gente de Seguridad Social a los 60 años. Eso a la Administración no le cuesta nada y desde luego estaba dispuesta desde el primer momento. Las asociaciones que estamos en unidad de acción y que teníamos las reuniones era la que nos oponíamos a esto. Nosotros queríamos que fuesen de la mano tanto Seguridad Social como clases pasivas. Entonces, la Administración lo único que está haciendo es aprovechar la sentencia y cuanto antes sacar la norma para poder decir que ya tienen eso desarrollado y que ya están cumpliendo no solo con la sentencia, sino con lo que ellos realmente querían. Vale, entonces, en tu opinión, ¿es jurídicamente razonable que un real decreto como el 402/25 deje fuera al personal encuadrado en clases pasivas
siendo que la mayoría de los guardias civiles y también muchos policías nacionales pertenecen a este régimen? Sobre todo me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso porque el personal de clases pasivas, aunque tiene la posibilidad de jubilarse a los 60 años, lo tiene muy difícil porque tiene una gran pérdida económica. Entonces, evidentemente tienes ahí un derecho, pero no es posible ejercerlo por la pérdida económica que tenemos. Entonces, dejar fuera de la norma y de la forma en que se ha hecho a esta gente me parece muy peligroso por eso, porque deja un vacío de que sí, tengo un derecho, pero que no me sirve para nada. El gobierno se agarra a esa sentencia, evidentemente, y nos excluye, pero tendremos que hacer algo para que se pongan a trabajar en modificar nuestra situación de cara a la jubilación. No podemos tener la pérdida que tenemos hoy en día, porque entonces tenemos un derecho que no se va a ejercer por nadie. Claro, porque además, una vez que hemos leído esta sentencia, es la misma parte de un principio de igualdad entre funciones policiales, pero el resultado final no ha sido precisamente igualitario. ¿Qué valoración hace sobre el alcance real de ese fallo del Supremo? Bien, ya lo ha comentado algún otro jurídico en otras conversaciones que he escuchado, que he leído. La verdad, la sentencia y quienes la dictan se acogen simplemente a lo que se ha reclamado. Es la parte demandante la que dice que las policías autonómicas y las policías, el personal de clases pasivas ya tienen la jubilación a los 60 años. Y entonces, en base a eso, lo que hace es reclamarle la misma jubilación para la gente de la seguridad social. Y eso es a lo que entra en la sentencia. Se estudia eso, evidentemente ve que efectivamente tenemos la jubilación a los 60 años, los de clases pasivas, pero no entran más. No entra a valorar, dado que nadie se lo ha dicho nunca, porque no se lo ha dicho ni el demandante y evidentemente la administración menos, que la gente que estamos en clases pasivas, nuestra jubilación no es igual que la de la gente de seguridad social. Nuestra pérdida económica es muy importante. Entonces, si en la demanda y ante el tribunal no se le informa de esta situación, ellos no entran a valorarla. No, ni tienen por qué, ni deben hacerlo. Entran a valorar lo que está en juego, que es la reclamación de solamente la gente de la seguridad social. Vale, como bien dices, otros representantes sindicales que han analizado esta sentencia apuntan que este movimiento puede haber sido también una forma de dar por cerrada esta vía legislativa que llevaba tiempo trabajándose en el Congreso. ¿Compartes esta visión o crees que se ha querido matar la proposición de ley que pretendía una solución más amplia y más inclusiva? Desde luego, desde mi punto de vista, sí que se ha intentado matar y se ha matado seguramente en la proposición de ley. Con esta norma que han sacado adelante, lo que dirá el gobierno y quien apoya al gobierno en estos momentos, y con lo cual tiene mayoría absoluta, es que no tiene sentido continuar con una proposición de ley cuando tenemos ahora este Real Decreto y que vamos a dejar trabajar el Real Decreto a ver cómo avanza y si hay que mejorarlo, se mejorará. Y con ello, pues irán ganando tiempo. Y ya en la parte técnica, ¿qué opinan desde AUGC sobre los artículos 1, 3 y 10 del Decreto? ¿Hay margen legal para incluir a guardias civiles y militares o cree que se ha diseñado expresamente para excluirlos? Sí, la norma es muy clara y directamente se nos excluye. O se modifica la norma o los guardias civiles y los policías de clases pasivas se quedan fuera, igual que los militares. Este Real Decreto deja fuera todo ese personal. Se han limitado a coger lo que dice la sentencia. La sentencia dice que el personal de la policía solamente de la seguridad social se puede acoger a eso. Pues regulamos eso. Y el resto se han encargado de forma clara, desde el punto de vista de dejarnos fuera. Y así se ve con medidas que han adoptado donde nosotros, por ejemplo, no podremos participar. Es que además una de las claves es que ni asociaciones profesionales de guardias civiles ni militares aparecen entre las entidades legitimadas para iniciar el procedimiento previsto en el decreto. ¿Se podría considerar una exclusión deliberada? Yo creo que sí. La norma, como te decía, se ha adaptado al contenido de la sentencia y ha querido dejar fuera lo que la sentencia no recoge.
Una forma de ello, aparte de no incluir la definición de clases pasivas y la regulación para esa gente, es también quitar a los que representamos a los guardias civiles o a los militares, dejarnos al margen. La norma no permite que nosotros participemos. Es algo inasumible. No puede ser que los representantes de los guardias no tengamos opción de participar en este proyecto que se inicia con el Real Decreto para poder proponer la adopción de medidas también para los guardias civiles. Sin embargo, ha sido muy claro. Pero no solamente en cuanto a las asociaciones, también en cuanto a las medidas que se tienen que adoptar y los pasos que se tienen que dar para el reconocimiento. Hay medidas, por ejemplo, como la referida a los porcentajes para el índice de asentismo, que regula la norma también para ver si existe o no profesión de riesgo, se dirigen a unos órganos específicos donde efectivamente se regula y llevan la estadística de accidentes laborales de otras administraciones o de personal que trabaje en la calle, pero sin embargo la Guardia Civil no tiene contacto directo con estas instituciones y no le traslada habitualmente los datos estadísticos de asentismo, con lo cual nunca podrán darnos datos sobre la condición de los guardias civiles en cuanto a los accidentes para poder determinar si existe riesgo o no existe riesgo y entonces, desde luego, desde mi punto de vista, sí está redactada de tal modo que nos excluye completamente. Vale, entonces, hablando o manifestándote la pregunta que se hacen todos los afiliados, ¿qué consecuencias puede tener esto a medio o a largo plazo para la mayoría de los guardias civiles en comparación con otros cuerpos que sí podrían beneficiarse de la aplicación de los coeficientes reductores? El primero de todos y el más importante es el retraso en poder alcanzar una jubilación digna. Sobre todo para compañeros y compañeras de clases pasivas, porque los guardias civiles que están en seguridad social, aunque verán retrasado su reconocimiento, tienen una jubilación más tardía, entonces tampoco tienen prisa por una regulación urgente. Sin embargo, la gente que está en clases pasivas, sí, cada día de retraso es una persona que no se puede aprovechar de esta medida. Entonces, es lo que nos preocupaba desde un principio y es lo que vamos a tener que intentar solucionar mediante el diálogo. Y este retraso no empezó con la norma. Como te comentaba antes, la Administración juega mucho con como esto está recurrido, pues vamos a esperar. Entonces, el retraso ya empezó desde el momento en que hay una demanda presentada y la Administración dice, bueno, pues déjate aquí los proyectos, no los sacamos por ahora ni hacemos nada y vamos a esperar a ver qué dicen los tribunales. Que fue lo que ocurrió. En el momento que hubo sentencia, ya sacaron la norma que más les interesaba en base a la sentencia, pero hasta ese momento nos tenían paralizados y no nos dejaban avanzar en el diálogo. Y yo creo que es el principal problema, el retraso que se está produciendo. No me cabe duda que se acabará consiguiendo, llevará más tiempo, pero ese tiempo le supone a compañeros perder la posibilidad de incorporarse en esta medida. Creo que ahora sí me gustaría que hablásemos de la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación, donde AUGC ha trabajado de manera incansable junto con otros colectivos por la que han hecho grandes avances. ¿Cómo afecta esta nueva situación a todo este trabajo conjunto? ¿Es un duro golpe? Sí. Es un golpe muy duro primero por el retraso que nos ha supuesto. Hemos estado peleando con la Administración, desconociendo que había una demanda presentada y ha producido retrasos. Pero además, los cambios en clases pasivas deben de partir de un esfuerzo político. Es el gobierno el que debe querer hacerlo. Y el gobierno o la oposición que tenga fuerza suficiente como para instar al gobierno a hacerlo. Hasta ahora estamos jugando con una balanza donde teníamos cosas buenas y cosas malas. Como ocurrió en su día con policías locales u otros cuerpos policiales, había una parte muy buena para la administración, que era que una serie de personas iban a sobrecotizar durante muchos años y no iban a tener el derecho de las vacaciones, o sea, de las vacaciones, de la jubilación, con lo cual no tendría gasto para la administración, solamente ingresos. Y por otro lado, la parte mala para la administración,
que era una gente que se jubilaba a poco tiempo, que al año iba a estar jubilada y esa gente iba a cotizar menos tiempo, pero se iba a coger a los beneficios de la norma que saliese adelante. Entonces era una balanza donde se podía negociar y cuando el gobierno nos dijera, no, es que esto va a generar muchos gastos, también le podríamos decir, oye, pero también se compensan en parte por estos ingresos. Ahora nos hemos encontrado con que la administración, la parte buena ya la tiene gracias a la sentencia, sin necesidad de negociar nada con nosotros, y solo queda la parte mala. Entonces, nuestra posición de salida es peor de cara a la administración para negociar. Esperemos que avancen las negociaciones y que lleguemos a buen puerto, pero desde luego nos ha puesto en una posición muy complicada. Lo bueno que quitando una asociación, el resto estamos todas unidas y tenemos la fuerza que nos da la unión de todas, pero desde luego nos ha complicado las cosas. Bueno, más allá de los aspectos legales, Eugenio, me gustaría que me transmitieses un mensaje o qué mensaje le podemos dar hoy a todos los compañeros y compañeras que una vez más ven cómo quedan fuera de avances que sí podrían estar a su alcance. Principalmente que no desesperen. Desde la plataforma que hemos creado ya en su momento, todas las asociaciones juntas, donde no hay egos, donde no hay intereses personales por parte de nadie y donde trabajamos todos juntos, seguiremos trabajando por conseguirlo. Nos costará un poco más, tardaremos un poco más de tiempo, pero desde luego seguiremos y que no desesperen. Cosas que parecían impensables hace unos años, hoy en día las tenemos. Entonces, precisamente recientemente, como sabes, se ha conseguido por fin que Morata sea reconocido como lo que tendría que haber sido reconocido hace años y por fin se ha conseguido. Y era algo que hace un año pues parecía algo complicadísimo y que no apostamos demasiado por ello porque todo eran pegas y todo eran problemas. Y sin embargo se ha conseguido. En este sentido igual, yo le diría a la gente que no desespere. Bueno, a mí, Eugenio, me gustaría como mirar hacia adelante y saber qué pasos contempla UGC para revertir esta situación, si existen vías jurídicas o políticas abiertas para que los guardias civiles de clases pasivas no se queden definitivamente atrás. Sí, vías jurídicas son complicadas. Podríamos intentar recurrir al Real Decreto en cuanto a nuestra participación, pero vías jurídicas son muy complicadas para clases pasivas porque tenemos una legislación totalmente distinta y en comparación con lo que es seguridad social. Entonces, que un juzgado dictamine que hay un perjuicio para clases pasivas y que diga que hay discriminación es complicado porque no tenemos la misma normativa y se van a agarrar a eso. Yo creo que la principal vía es la vía política, el convencer al gobierno o convencer a la oposición con capacidad para hacer cambios de la injusticia que sufrimos los de clases pasivas. Por eso es por donde deberíamos de tirar sobre todo. Para ello hace falta algo fundamental y es que haya unión. Es fundamental la unión de las organizaciones y la plataforma que tenemos abierta desde hace mucho tiempo, todas juntas, es la vía principal. No podemos estar hablando de un derecho tan importante y metiendo egos personales por medio, donde haya organizaciones que vayan por libre y ocasionen lo que ha ocurrido ahora, que mientras unos estamos por un lado, otros estaban por otro y con recursos que los demás desconocíamos y nos han privado de un dato muy importante a la hora de hablar con la administración. Por eso creo que es el momento de unirnos ya de una vez. Esta plataforma está trabajando seriamente, lo ha demostrado y creemos que es necesario dejar los egos de un lado ya y ponernos a trabajar conjuntamente para llevar adelante un proyecto a la administración y que sea la administración la que se ponga a las pilas y acabe con esta injusticia. Pues ya para finalizar, por último, y como jurista comprometido con los derechos de sus compañeros, ¿cómo te gustaría que se recordase este momento dentro de unos años? ¿Como una oportunidad perdida o como un punto de partida para un nuevo impulso? Evidentemente prefiero que se recuerde como un momento para un impulso y para mejorar los derechos. Si lo recordamos como una oportunidad perdida es que la sentencia nos ha ocasionado un daño irreparable. Por suerte las personas tendemos a olvidar los momentos malos y a acordarnos de la parte buena. Solo hace falta recordar otros derechos previos que hemos tenido, donde todo el mundo se acuerda hoy en día del derecho en sí,
pero no de lo que costó conseguirlo. Mucha gente prácticamente se cree que el general se levantó por la mañana y nos ha dado los derechos porque le apetecía ese día darnos derechos a los guardias civiles. Y no tiene en cuenta todo el trabajo que costó, incluso sentencias judiciales o incluso expedientes disciplinarios a representantes, como ocurrió en su día con el derecho de manifestación. Entonces, yo creo que recordarlo como una pérdida de oportunidad sería catastrófico, porque sería darnos cuenta de que no hemos conseguido avanzar. Espero que eso no ocurra y tengo mucha esperanza de que eso no ocurra, y entonces prefiero pensar que va a ser un punto de partida para un nuevo impulso. Pues nada, Eugenio, no te entretengo más, que sé que siempre vas liados. Simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado a intentar resolver cualquier duda que tuviese los compañeros con esta sentencia o el trabajo que vamos a afrontar para intentar revertir la situación. Y de verdad que mil gracias y que un placer como siempre. Gracias a ti y aquí seguimos, a seguir luchando.